Hola, soy Mario Fernández. Continuamos con esta serie sobre escritura científica, escritura académica. Hoy hablamos sobre el flujo, lo que mantiene un paper, un artículo con una debida estructura y encaminado y con una buena dirección. Este es uno de los temas que en lo personal lo más que me estresa, lo que más difícil encuentro por ser bastante sutil, porque muchas veces revisores me han dicho de que un paper carece de flujo y al final cuando tengo que evaluar a qué se refiere con eso, me recuerda lo que son las externalidades en economía, es decir, no sabemos lo que son, pero sí sabemos cómo se manifiestan. En este caso, en un paper que se siente como un ladrillazo en la cabeza. Entonces, esto va más motivado por los rechazos que he recibido en journals anteriormente. Pues bien, ¿cómo creamos flujo en un paper? Dos etapas para crear un flujo. La primera es escribir los párrafos donde todas las oraciones estén en el mismo equipo, tratando un tema coherente, lo que ya comentábamos en un video anterior, la coherencia temática, la estructura que debe tener cada oración. Y lo segundo viene a ser es escribir las oraciones de tal forma que formen un equipo, un relevo, que el último miembro le pasa la batuta al siguiente miembro que está dentro de este equipo, lo que permite crear un paper con ideas que fluyan limpiamente de principio a fin. Cuando escribes un párrafo, por ejemplo, la apertura usualmente se establece en su tema, en la primera o en las primeras partes de este párrafo, mientras que cada oración va teniendo su propio tema alineado con el tema general del párrafo, lo cual hace que se mantenga compacto, que se mantenga unido. Todos los párrafos necesitan este tipo de coherencia temática y cuando carecen de ellas, cuando sufrimos como lectores, sufrimos como autores y más que nada los revisores. Aquí el mayor desafío es diseñar ese flujo de tal forma que no se descarrilen las transiciones que tienen que haber entre oraciones, de tal forma que los lectores puedan seguir esos argumentos que estás elaborando y sea fácil identificar los arcos que estás creando para contar tu historia. Lograr esto implica un acto de equilibrio que es bastante delicado, porque cada oración en sí misma tiene que tener una historia coherente. En un video anterior hablamos del tema y el énfasis de esta oración. Entonces, pero ¿cómo va a funcionar todo esto dentro de un solo párrafo, avanzando hacia la historia más grande? Esto requiere unir el énfasis y el tema, tejiendo la información antigua con la nueva en una cadena ininterrumpida. Para darle una especie de alegoría, el elemento crítico y la construcción de esta cadena es la gestión de los temas. Esto debe referirse a la información que ya debería ser familiar para el lector en el momento en el cual está siendo mencionada porque tú ya la contaste en un momento anterior en el texto. Esta es una función que mira hacia atrás, pero el tema también dice lo que va a tratar la historia que viene a continuación, que es una función con visión de futuro. Es decir, el tema en una oración es como el dios romano Janus, que mira simultáneamente hacia atrás y hacia adelante, conectando el pasado con el futuro. Esto la alegoría lo saqué de Joshua Schimmel, Writing Science, y aquí está el punto en el que las personas leen una historia y necesitan una apertura de cada arco que utilice esta función Janus, tanto en el contexto como en el punto de partida. Cuando logras que tus temas describan esta función, ahí tendremos una idea mucho más fácil de seguir, un argumento mucho más fácil de comprender. Cuando no lo hacen, pierden las conexiones. Lo que ya comentábamos en varios videos atrás acerca de los arcos que tenemos que construir respecto a las narrativas. Nuestro propósito es escribir esta estructura en esta narrativa donde todos los arcos están completos, tienen un tema, tienen un desarrollo y tienen un énfasis y están conectados, como vemos en esas figuras de allá. Los arcos incompletos son ideas que se discuten en múltiples lugares. Muy común, muy usual que ocurra esto en nuestros primeros oradores, muy usual cuando estamos comenzando en esta carrera de escribir artículos científicos. El desafío nuestro es llegar a un arco completo para toda la historia. Ahora, siempre es mejor explicar con ejemplos. Considera estos dos párrafos. Y es aquí y en este video va a ser usual que es una buena idea darle pausa, revisar estos ejemplos detenidamente. Yo puedo esperar, pero prefiero proseguir. Estos dos párrafos, luego que los haya revisado con la pausa, son cortos relativamente y dicen lo mismo, pero probablemente haya sentido que el primero, el primer ejemplo, es entrecortado y se lee más bien como si fuera una lista de hechos, una lista de viñetas, mientras que el segundo es más suave, se percibe de una forma más suave y construye una historia coherente. Es aquí cuando hablo yo de la sutilidad del flujo. Es algo que muchas veces simplemente lo percibimos,
pero no logramos identificar de qué se trata. Pues bien, ¿por qué son diferentes estos dos párrafos? ¿Cómo varían estructuralmente para producir esa diferencia de percepciones, aunque están hablando casi de lo mismo? Vamos a esbozar las oraciones. Fíjate en las que están en rojo, las palabras que están en rojo. En el primer párrafo, el tema de este párrafo está en la primera oración. Se trata de las formas no lineales como procedimiento para la calibración de los modelos de equilibrio parcial en agricultura. El tema de la primera oración podría indicar el tema del párrafo. Pues bien, a veces sabemos que los temas podrían estar varias oraciones después, pero en este párrafo, ejemplo sencillo, no es así. El énfasis de esta oración está en las soluciones únicas luego del proceso de calibración. El énfasis sabemos que va en la última parte de cada oración o cláusula. Pero aquí viene el problema con este párrafo. La segunda oración comienza con un tema sobre procedimientos y formas no lineales. ¿Qué ocurrió? Ese tema, aquello con el que comenzamos la segunda oración, no recoge nada del énfasis o de aquello con el cual la primera oración terminó. Es decir, el tema de esta segunda oración no recoge nada del énfasis de la primera. Quizás podamos defender que son oraciones con una narrativa completa, una estructura relativamente buena, sin embargo, no hay conexión. Esto se siente como un ladrillazo para el lector o el revisor y es uno de los aspectos más sutiles que escritura académica, como vengo diciendo. Muchos hablan de ella, pero su definición es elusiva, así que mejor es demostrar cómo funciona. Aquí las oraciones en este primer párrafo son más una lista de cosas, una lista de hechos sobre formas no lineales sin ninguna estructura lógica. Es digno de una presentación en PowerPoint donde podría haber un uso abusivo de viñetas. Si nos damos cuenta, el primer tema, las formas no lineales, es el tema de la segunda oración. Y no hay esta conexión entre el énfasis y el tema. No hay el arco, como los elefantes cuando están caminando en un circo. La cola del uno es agarrado por la trompa de que va después. Y así tenemos una fila. No tenemos eso aquí, por dar una alegoría bastante simplona. Pues bien, en el segundo párrafo, una versión revisada, no, si nos damos cuenta, no hemos tenido que hacer mayor cosa para corregir este párrafo, nada más allá que reordenar el material que ya está escrito. La primera oración termina hablando de las soluciones únicas y el underdetermination de que tenemos en este tipo de modelos. La siguiente oración inicia recogiendo algo de aquello con lo que terminó la primera oración y creamos ese arco, es decir, las soluciones iniciales. Esta segunda oración termina hablando de calibración para que finalmente la tercera oración comience hablando de calibración. El tema de cada oración es bastante claro. Como sabíamos, en una oración también tiene una estructura OCAR, debe tener un solo tema para claridad y se relaciona con el énfasis anterior. Eso vincula el pasado con el futuro, cumple la función Janus y crea el flujo. Dentro de la modelación como perspectiva de escritura científica, que es lo que yo hablo en estos videos, vincular los temas de dos oraciones no crea más que una lista de viñetas, una lista de cosas digno de un PowerPoint. Pero la vinculación entre tema y énfasis es lo que crea la conexión, es lo que crea el flujo, es la segunda etapa para construir ese flujo luego de la coherencia temática que conversábamos en otro video. Otro ejemplo más. Este es un párrafo en el que las oraciones individuales están razonablemente bien escritas, pero donde hay un problema de flujo. Es, de nuevo, un momento para pausar el video. Yo prosigo. Aquí hablamos de la tala de salvamento como una forma común de cosechar bosques atacados por plagas de insectos. Bien, luego hablan de la tala de salvamento, los árboles que han sido atacados. Y luego en la tercera oración, las cavidades en los árboles muertos como sitios de anidación para aves. Aquí como que hay una ruptura en el flujo. Ya esa percepción de que el párrafo estaba bien escrito se ha roto. La primera frase comienza con un tema bastante claro, la tala de salvamento. La tala de salvamento. Empezamos con eso. Pero luego la tercera oración introduce un nuevo tema y un nuevo arco argumental. Los árboles muertos y las aves que anidan en las cavidades. Esos dos arcos de la historia no se conectan. Entonces hay que vincularlos. De nuevo, para la corrección de
este tema de flujo, muchas veces no tenemos nada más que hacer que reordenar el material. Entonces podríamos pensar que al momento de escribir, reescribir y editar, esto quizás no sea la primera cosa que tengamos que hacer. Pero bueno, aquí la forma más fácil es volver hacia atrás y tomar la idea de cosechar del primer arco y convertirlo en el tema del segundo. Y nos queda este segundo ejemplo. Fíjate en las palabras que están en rojo. No se trata que para crear el flujo yo tengo que repetir con aquello con lo que terminó la oración anterior, sino que tengo que recoger algo. Son dos cosas muy diferentes. La forma más sutil aquí es, ¿sí? Hablo ahora de cosechar selectivamente y muevo ahora los árboles que se cosechan. El flujo de ideas ahora funciona mejor, la estructura del argumento era mucho más fácil que seguir y al igual que con el anterior, no se repite una palabra exacta. Agarro una idea del énfasis anterior, los árboles que han sido cosechados y lo apliqué como el tema del siguiente. Notan aquí que el flujo del párrafo depende de que el tema de la oración que tenemos en transición es ahora un tanto más largo, esa tercera oración es un poco más larga. Algunos instructores podrían decir, bueno, eso no es correcto. Pues bien, aquí hemos roto esa regla a expensas de poder lograr un mejor flujo en este párrafo. Aquí no se trata mucho, o como yo digo en mis talleres, en mis clases, no estamos hablando de reglas, estamos hablando de principios y del modo más flexible posible para poder romper esas reglas en algún momento. Pues bien, en resumen, la primera oración proporciona la apertura, el tema, la tabla de salvamento, sus efectos. Luego hay una resolución y enmarca el desafío para el artículo. La tabla de salvamento afecta la biología de la población de aves. Y este párrafo, si nos damos cuenta, es un círculo cerrado. Empezamos hablando de la tabla de salvamento y hemos llegado al punto inicial, repitiendo la misma oración o las mismas palabras con las cuales iniciamos. Es un círculo cerrado al abrir y resolver con las mismas palabras, tabla de salvamento, pero lo lleva hacia una espiral, porque al final tu comprensión acerca de la tabla de salvamento, tu comprensión sobre aquello con el cual inicié y cual definí el tema del párrafo ha cambiado. Entonces, una forma bastante elegante de empezar y cerrar un párrafo. La segunda cuestión a considerar aquí es, al considerar este párrafo, es cuando se vinculan o no se vinculan explícitamente las oraciones o frases. Fíjate en las dos primeras, luego que hiciste pausa anteriormente. La tabla de salvamento es una forma común de cosechar bosques y la segunda oración empieza con en la tabla de salvamento los árboles, etc. Ambas abren con tabla de salvamento y así forman una lista de hechos, que hace un rato dije de que a lo mejor no es lo más correcto, no es una historia, no se están conectando. Pero esto es acaso un problema, de nuevo, hablamos de principios, no en este caso. Estas dos oraciones trabajan juntas como si fueran una sola unidad. La primera hace una declaración general y la segunda elabora. Al utilizar el mismo tema cada una, este arco gana coherencia temática. Una lista corta está bien, sí, está bien, pero cuando utilizamos esta lista corta tenemos que tener cuidado que lo que viene después vaya a tener bastante garantizada su conexión para que no resalte esto como un error para un lector o para un revisor. Ahora, si estamos vinculando oraciones, también tenemos que vincular párrafos. Los arcos son entre elementos individuales y los elementos funcionales de todo un paper. Entonces, el principio es el mismo. ¿Cómo vinculamos los párrafos? Un párrafo nuevo, su tema, debe construirse sobre aquello con el cual terminó el anterior, el énfasis. Y aquí sí vale detenerse un momento y revisar este ejemplo. De nuevo, pausa, yo continúo. Estos ejemplos es una adaptación de un trabajo que hicimos hace ya algunos años para evaluar el famoso Plan Yasuní-TT en el Ecuador, cuya descripción se la dejo en el video. Aunque estoy tentado a hablar sobre este proyecto, estoy muy tentado a criticarlo, no lo voy a hacer porque ya lo he hecho en otros momentos. Aquí hay un quiebre entre los párrafos, lo cual indica que se está cambiando de ideas y moviéndose hacia una nueva historia, un nuevo arco argumental. Pero los lectores esperan que este nuevo párrafo se base en el anterior. Más allá de tus lectores, yo siempre pienso en términos de los revisores al momento de enviar esto en Journal. Y necesitamos que estos párrafos se conecten hacia la historia más grande. Para que estos se conecten es la misma estrategia de antes, la misma estrategia de conectar énfasis con temas.
la estructura de la apertura y de la resolución que discutimos para oraciones individuales. En este ejemplo, ¿fluyen los párrafos? No pareciera. Separadamente, los párrafos parecieran estar construidos debidamente. Sin embargo, no hay una conexión clara. El primer párrafo expone argumentos sobre la iniciativa Yasuní en general. El siguiente recoge algo de esto y establece la naturaleza de los detalles financieros. El problema, de nuevo, es la falta de conexión. El primer párrafo se centra en la iniciativa, como comentábamos, y la compensación. Utiliza una estructura OCAR, tiene su propio arco, que se resuelve con un argumento sobre los servicios ambientales que proporciona el Yasuní. El tema del segundo párrafo, sin embargo, me empiezan a hablar de el fondo Yasuní, el fondo fiduciario y los famosos bonos. Aquí hay un problema. Pues bien, para que esto funcione como una historia, necesitamos vincular la apertura del segundo a la resolución del primero. Podemos hacerlo tomando nada más el tema de la compensación y lo que está en rojo, la operatividad del fondo involucró la creación de un mecanismo financiero y el párrafo anterior estuvo terminando con la racionalidad que hay detrás de la compensación con respecto al plan de sonido. Entonces, recojo algo que quizás en este ejemplo pudimos haber sido más explícitos, quizás, pero en este caso estamos viendo que la conexión está funcionando. ¿Okay? En resumen, para lograr flujo necesitas dos cosas: coherencia temática al identificar el tema y el énfasis y las conexiones entre los arcos que acabamos de verlo acá. Por último, algo que no pensé que iría a decir en algún momento de mi vida es suscribirse al canal. He visto que hay gente que está viendo bastante estos videos. Yo seguiré subiendo más estas locuras y pasaré a otros temas de investigación, temas más motivacionales, temas más personales que tenemos como investigadores, pero para eso necesito ver que hay un impacto y así que darle a ese botón rojo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos.